texto. Eh, y va a decir que participan en el desarrollo y la propagación de la narrativa transmedia. Los prosumidores pueden tener formas de participación que sean más superficiales que otras, que solamente sean como compartir la narrativa, compartir algo que les guste a un personaje, o sea, compartir un meme en una red social puede tomarse como alguna acción de expansión que lleven a cabo los prosumidores. Pero también van a haber acciones que sean un poco más profundas y que no necesariamente engloban a todos los prosumidores en términos de Jenkins, sino que van a ser esos prosumidores que son fanáticos de esa narrativa, que son medio como el fanático puro y duro, el militante que está obsesionado con esa narrativa, y que son los que van a rascar en el fondo de la internet para buscar esas teorías conspirativas o esas lagunas o baches que quedaron en ciertas piezas y las va a empezar a compartir. Y la comunidad que se arma dentro de estos prosumidores que trabajan en profundidad en un movimiento vertical con respecto a la narrativa, eh, va a ser muy rica. No se dan todas las narrativas transmedia, pero sí en las que tienen como universos y mundos construidos con un sistema de lógicas y de creencias muy fuerte, como puede ser el de Star Wars. Eh, que en algún momento, y creo que sigue estando, se creó la Wikipedia, que es una enciclopedia al estilo de Wikipedia, que tiene como curadores, o sea, hay fans que se asignaron o se autoasignaron la función de curar todo lo que se vaya diciendo o no, todas las teorías o la información que se agrega a esa Wikipedia. Entonces como que está aceptada de alguna manera, está como validada por los fans más hardcore, por así decirlo. Entonces, en el universo de transmedia de Star Wars, podemos decir que este movimiento en profundidad, en vertical, puede aparecer en esta idea de Wikipedia, en donde hay eh, fans que son prosumidores, que empiezan a generar conocimientos, empiezan a generar teorías, empiezan a generar relaciones entre los diferentes personajes, pero porque los conocen en profundo, porque saben cómo actuarían, cuál sería su comportamiento ante tal situación. Después, otro de los principios que tenemos está la dicotomía entre continuidad versus multiplicidad. Y acá hace poquito, creo que fue ayer, vi un reel de alguien que hablaba sobre el escritor de Juego de Tronos y que decía que, no me acuerdo el nombre ahora, pero este señor en realidad era escritor de guiones, entonces por eso también fue como muy fácil la adaptación de los libros a la serie. Pero como cada capítulo está centrado en un personaje, llegaba un momento en como que ya no sabía qué le había pasado a cada personaje, como que estaba perdido en su propia historia. Y lo que hizo fue contratar a dos fans eh, que supieran todo de la historia y que le dieran esa cosa de decir, bueno, este personaje en este momento tenía esta información o todavía no se lo comunicaron. Entonces, si así, a Daenerys le dijeron que era tal y tal en tal libro. Entonces, bueno, ahora tiene sentido que eh, se maneje o se comporte de cierta manera. Entonces, es muy importante mantener esa coherencia y esa credibilidad en el universo narrativo. Y por ahí cuando hay muchos personajes, hay muchos escenarios o hay muchas líneas históricas paralelas, es importante determinar lo que dice Jenkins, qué es canónico y qué no. Lo canónico va a ser eso aceptado y avalado y validado y legitimado, en este caso era la editorial y la productora, pero también puede ser, como en el caso que veíamos de la Wikipedia, que hay un cierto grupo de fans que se autoasignó esta idea de vamos a curar, vamos a filtrar qué es lo que consideramos que puede hacer un personaje o no, o que puede ser información relevante o no. Entonces, siempre es importante mantener esta idea de que el universo tiene que tener un balance, una estabilidad en esta coherencia para ser creíble, para ser verosímil, como hubiéramos dicho en Medios 1. A su vez,
existe esta continuidad, existe esta coherencia que necesitamos, que es algo de lo cual no podemos prescindir, eh, pero es importante que haya diferentes versiones en las que puedan presentarse otras perspectivas, y esto por ahí aparecía en algunas de las conversaciones que tuvimos hace un ratito, de que podemos agregar un personaje y ver su punto de vista ante cierta situación, o jugar un videojuego como si fuéramos un villano. Entonces tenemos otra perspectiva, otro punto de vista de un personaje o de un acontecimiento que no vimos en la construcción canónica, en la construcción del libro o de la película. Entonces, tenemos que ser hábiles para hallar esas multiplicidades, esas posibles ventanas para que el usuario vea la narrativa, para que el consumidor vea la narrativa y actúe, pero que no tengan, no me rompan toda la lógica de la narrativa transmedia, como que sean coherentes, que sean verosímiles a lo que vengo construyendo. Bueno, y acá aparecen como spin-off, precuelas, secuelas. Star Wars lo viene haciendo hace un montón. De hecho, cuando encontramos esto con Mariano y con Pampa, nos causó mucha risa. Porque fueron unas series exitosas, la de los droids y la de los Ewoks. Yo no las había visto. Pero en el caso de los Ewoks, toman estos personajes que aparecen en una sola película y muestran cómo es cuál es la idiosincrasia de su comunidad y los problemas que tienen todos los días. O sea, creo que Luke Skywalker aparece en uno o dos capítulos y todo se centra en esta comunidad de ositos. Entonces vemos ese punto de vista, vemos esa experiencia alternativa que se les acerca a los usuarios, a los consumidores, a los fans, para que se acerquen al universo de Star Wars desde otro lado. Y después tenemos obviamente cosas más actuales como El Mandaloriano, Ahsoka Tano, el libro de Boba Fett, donde aparecen personajes que ya habíamos visto en las películas, porque a Boba Fett lo vemos creo que en la primera trilogía. Eh, y aparecen personajes nuevos como el Mandaloriano o el Bebé Yoda, que después lo vimos en todos lados, en memes, en filtros, en remeras, en todos lados. Entonces, como que a partir de este principio de multiplicidad, que tiene que ser coherente, que tiene que ser continuidad con lo que estamos construyendo en el universo narrativo, podemos expandir mucho más. Con personajes que conocemos, con historias que conocemos, con escenarios que conocemos, e ir incorporando nuevos condimentos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Yo estaba pensando se me vinieron dos series, pero no sé si aplica mucho, pero una es Élite, que Ajá. entre temporada y temporada le sacaron como mini series, no sé cómo se llama, que son como de unos, no sé si eran 3 capítulos, 4, pero que eran como de uno o dos personajes de la serie, y como Ajá. situaciones aparte que le pasaban, pero había como un nexo con la escuela en la que se desarrolla la historia, o como que o sea, eran los mismos personajes, solamente que mientras te mandamos la otra temporada te estamos contando esta historia paralela, porque Ok. como que los Ajá. personajes siguen viviendo, les siguen pasando cosas. Bien. Eh, Es una y otra, instancia de multiplicidad, siguiendo claro, la idea de Elite. en ese sentido, o sea, no sé si no es una narrativa transmedia, no es que sale como de ahí, pero bueno, esa multiplicidad como que la relación con eso. Y hay Bien. otra que es The Crown, que Sí. sí hay también otro corto en donde se habla sobre la reina, es como la historia de la reina de la serie, tipo cómo se convierte en reina. Durante la serie ella ya tiene el reinado, lo que se cuenta es como, no, The Crown no era, o sí, no me acuerdo. No, Bridgerton. Ahí Eh, va, sí. se cuenta cómo ella llega al reinado, con toda su niñez, su adolescencia, en paralelo. Eh, pero sigue teniendo como la misma, como que la trama en realidad es la misma. Tiene como, por eso, pero no sé si aplica, bueno, no sé si no, son narrativa transmedia, pero el concepto así de bueno, eso, eh, lo Sí. relacioné con esas series.
Sí, son la series que continuidad, digamos. tienen esta idea de continuidad y multiplicidad, que está como actuando de la mano, que podrían ser transmedia si se generan nuevas narrativas en otros medios, por ahí se quedan muy en lo audiovisual, pero capaz que hay instancias más interactivas, capaz que en los lanzamientos de las nuevas temporadas hicieron algunas intervenciones que no conozco, pero en ese caso sí podría haberse tratado de alguna intervención transmedia en esa narrativa. Una de esas dos series sale de un libro, de escritos de un libro. La otra no. Pero bueno, nada, los conceptos los relacioné así, digamos. Bien, bien, sí. Sí, vamos a ver que a lo largo de la cursada estos conceptos pueden aparecer en ciertos universos, que a veces sí son transmedia y a veces solamente agarran, por ejemplo, como lo que decías vos, hay una continuidad en la trama, en el universo que se construyó, y hay una multiplicidad, porque más allá de la serie, vemos estos pequeños segmentos de información que no llegan a ser capítulos de serie, pero que me brindan otro punto de vista de ese personaje, qué sé yo, en las vacaciones, y no en la escuela en sí. Entonces sí se da esto de que hay continuidad y multiplicidad, pero a veces no es transmedia. A mí un ejemplo que Yo se me quería, ocurre, por ejemplo, de transmedia, esto del universo de The Walking Dead, Ajá, que tiene instancias de cross media porque, por ejemplo, en la novela gráfica después como que se adapta a la serie. Entonces, a veces en la novela pasan cosas que después en la serie no pasan y así. Pero después hay sí. momentos en los que, por ejemplo, la novela tiene alguna edición especial que cuenta la historia de un personaje y eso jamás se adapta a la serie, o se hace algún spin-off que cuente la historia, entonces eso es canon dentro del universo. Tipo, a este personaje Exactamente. en la serie le pasó esto que se está contando en el cómic, y así. Y después o sea, después tienen como muchas series spin-off de algunos personajes o series que son, que no sé cómo se les llama, porque en realidad no aparecen los mismos personajes, pero suceden dentro del mismo universo. Y te completan un poco la historia por otro lado, porque bueno, The Walking Dead arranca y ellos ya están hace meses ahí y no se sabe muy bien cómo fue el comienzo, entonces pues te hacen otra serie en la que te cuentan cómo fue el comienzo con otros personajes, y lo mismo en los videojuegos, vos jugás con otros personajes, pero a veces hay guiños a las series, entonces te enterás de algo en el videojuego que te completa algo que pasó en la serie. Y también, bueno, hicieron esto que la compañía cuenta en Elite, que hicieron cortos. Entonces también los cortos con otros personajes te completan cosas que pasaron en la serie o en el videojuego o en la otra serie o en alguno de los spin-offs. Bien. Está bueno esto que contás, Lara, yo porque quería dar un ejemplo. sí, Ay, sí, no, ¿quién iba a hablar? perdón, perdón. No, 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 disculpa. Cierro con esta idea y contame otro No, ejemplo. no, no, terminé la idea. Eh, por ahí cuando estamos en esta duda de que si es transmedia o no es transmedia, cuando aparecen estos principios en juego, es importante retomar eso que le dije que es pregunta de examen. ¿Y cuáles son las dos cosas que tiene que haber para que haya transmedia? La primera es la expansión narrativa en diferentes medios y la segunda es la participación eh, de los Emirex, o de los usuarios, de los prosumidores, o del autor, el nombre que le dé el autor que estén leyendo. Eh, Esto que decías vos, Lara, de que pasa en Walking Dead, si es presente, aparecen estas ideas de continuidades y multiplicidades, pero sí podemos decir que transmedia porque hay una expansión de la narrativa en los diferentes medios, en el videojuego, en la novela gráfica, después las diferentes instancias de la serie o de las series. Eh, y también hay muchas instancias de participación a esos Emirex. Claro. En algún momento también como que se hicieron varias intervenciones espaciales, sobre todo para los lanzamientos de las temporadas o de los videojuegos. Y ahí se pedía como que el Emirec participe de otra manera y contribuya como también como difundiendo el mensaje de alguna manera. Claro, y también Entonces, dentro de lo que es la narrativa grande, en los videojuegos pasa mucho que depende de las decisiones que vos tomaste. Una vez que vos terminás de jugar, para vos
hay personajes que están muertos y para otros Tal siguen cual, vivos. sí. Eh, entonces, por ahí, qué sé yo, sale un juego que, bueno, creo que los videojuegos siguen todos la historia de un personaje que va pasando por distintos momentos y distintos grupos, entonces ese personaje siempre vive. Pero lo que te piden es que si vos compras el primer juego, lo conectes a la misma cuenta con que jugaste cuando te compres el segundo. Entonces, para vos en el segundo, esos personajes que murieron en el primero siguen muertos, o los que están vivos siguen vivos, y vos puedas continuar con la historia así. Pero a la vez hay mucha gente que en el segundo juego, no sé, hay un personaje que se murió en el primer capítulo del primer juego y no lo vio nunca más, y hay gente que hasta el tercer juego está jugando con ese personaje. Claro. Bueno, ahí Eh, también está esa decisión del usuario, del consumidor, de elegir, de bueno, sigo la lógica que me plantea el videojuego de que si yo ya perdí este personaje, un besito y no nos vemos en la serie, o de bueno, finjo demencia y reseteo todo y juego con los que hay. Claro. Está esa toma de decisiones también latente. Yo quería hacer una consulta con un ejemplo, Sí. que no sé si ya lo dieron porque en un momento me tuve que desconectar, pero la serie animada de Gravity Falls eh, ¿Ah? es, ahora sacó, o sea, en un momento ya había sacado un libro y ahora sacaron otro libro que es desde la mirada del villano, por así decirlo, y tiene muchos momentos en donde tiene como partes que son como que tenés que ir descubriendo acertijos, que eso lo descubre el Emirek, para Ah, poder desbloquear partes de la historia que sí son importantes, incluso eh, no sé, ahora que salió el libro, es transmedia porque te daba un código que lo ponías en una página web, entonces tenías la serie que es audiovisual, después el libro, que es una narrativa lineal, después eh, sí, sí, el- sí. la, pa- la página web que tenías que ir poniendo códigos y ese código eh, te iba llevando a diferentes lugares, a diferentes etapas. Es una ida de cabeza un genio. Pero sí, parece que va a salir una nueva temporada y entonces están con todo eso. Pero Buenísimo. quería, Me encanta el pero ejemplo. Yo en algún momento vi mucho Gravity Falls y después lo abandoné. De Eh, hecho, Gravity Falls tuvo un juego de realidad alternativa hace unos años, que era que básicamente los creadores pusieron una estatua del villano que se llama Bill en el medio del bosque, en Oregon, creo que sí, donde pasa Gravity Falls, y la gente tenía que hacer una serie de puzzles que eran en la vida real, o sea, por ahí tenías que ir al parque de no sé dónde y encontrar una nota que decía otra pista y tenías que entrar a una página web y así te iba guiando. Y como que el primero en encontrar la estatua que estaba literalmente perdida en la mitad del bosque es como que se llevaba un premio, digamos. Bien, buenísimo. hacen Todo lo como que van mucha contando en los participación. ejemplos, es importante que después lo puedan recuperar en el trabajo práctico. De estas instancias en donde se empiezan a vincular los territorios físicos con por ahí piezas o medios que son más digitales. Y que también van a tener diferentes instancias de linealidad o de interacción. Porque en una narrativa transmedia pueden haber libros que la lectura va a ser lineal. A menos que sean de elige tu propia aventura, la lectura va a ser lineal. O puede haber un podcast en donde ese episodio que yo lo escucho, también esa navegación en ese dispositivo va a ser lineal, porque yo puedo play, escucho y va. Pero también va a haber instancias de interacción en donde la narrativa, esta interactividad que le pidan al usuario, al consumidor o al de Mirek, requiera de cierta autonomía, requiera de cierto control. También hay instancias que por ahí, no me acuerdo si Victoria o Lara o Yasmín comentaba esto de que había ciertos mensajes ocultos que el Mirek tenía que ir descifrando y por ahí se dan estas cosas en YouTube de que alguien que ya pasó un nivel como que sube cómo hizo para que los otros también puedan seguir avanzando en la narrativa. Entonces esta idea de colaboración, de que todos vamos avanzando y que nos vamos ayudando cuando nos trabamos,
también es parte de esa comunidad transmedia que se va haciendo. Sí, perdón, alguien iba a Yo hablar. quería preguntar si era como parte de esta colaboración, si por ejemplo, otro ejemplo, Five Nights at Freddy's, eh, es un videojuego. En un momento iban sacando juegos, después sacaron una película malísima, pero iban sacando juegos y en un momento había una teoría que era del fandom, de la comunidad, que se hizo tan fuerte que como el mismo autor la tomó y hizo con eso, continuó la historia del juego. Eso sería como parte de la colaboración del Emirek también, Sí, ¿o totalmente. no? Ah, Sí, sí, sí. Incluso no sé si se acuerdan, pero en algún momento, ahora creo que van por la tercera película, pero cuando salió Sonic, el live action, o sea, el primer boceto, no era boceto, ya era un tráiler. La primera vez que aparecía Sonic era, no estaba resuelta de la manera que los fans se acordaban del videojuego o del dibujo animado. Entonces todos los fans de Sonic se quejaron, hicieron un montón de memes sobre ese personaje que se había hecho para la película live action, y lo que hicieron fue retrasar el lanzamiento de la película, se retrasó todo un año y se reconstruyó ese personaje para que sea más parecido a lo que aparecía en los videojuegos o en los dibujos animados. Porque el fandom eh, presionó tanto por su personaje, porque ya no les pertenecía, era una cosa ajena a esa narrativa. Ya se había roto esa elasticidad o esa expectativa que se tenía de cómo debería ser Sonic, cómo debería verse, cómo debería hablar. Entonces esa construcción se tuvo que rearmar en base a los deseos y expectativas de los fans. Así que sí, también puede ser una forma de contribución. Estaba El feíto, caso Pablo, sí, re de, feíto. el caso de Final Fantasy Freddy es re interesante porque además de que, o sea, es como el videojuego del 2010, digamos, de terror para chicos, y creó comunidades tan fuertes en el internet de teorías que hay canales de YouTube que se dedican específicamente a hacer teorías de Final Fantasy Freddy, porque tiene como una construcción del mundo bastante compleja y una historia que los juegos son muy crípticos, entonces, nada, se construyeron comunidades enteras solamente para hablar del juego y está buenísimo porque las teorías más zarpadas, tipo más alocadas que se le ocurrían a los fans, el autor después los ponía como canon, digamos. Y además también o sea, creó una tendencia tan grande el juego que hubo un montón de fanmates, digamos, un montón de juegos parecidos, pero con otros personajes, personajes que se inventaba la gente, o gente que decía, no, debería dar más miedo, entonces hacían versiones que daban más miedo todavía, y así. Exactamente. Bueno, todas estas comunidades que crean teorías conspirativas y que son hardcore de la narrativa, recuerden, pertenecen a este mundo de los militantes seguidores que expanden en profundidad esa narrativa. Siempre tratemos de ir como pensando con la teoría, porque son cosas que ya las vivimos, que ya estamos empapados de eso. O sea, como dijeron ahí en el chat, somos todos frikis acá, solo tenemos que ponerle el vocabulario necesario a eso que ya habitamos, ¿sí? Pero buenísimo, me encantan todos los ejemplos. Después otro de los principios que aparece en esta lista de Jenkins, va a aparecer la dicotomía de inmersión versus extracción, que tiene que ver con, bueno, obviamente inmersión en cómo se va a sumergir ese consumidor en el mundo de formas relativamente innovadoras o no. Una de las formas de sumergirse en esos mundos van a ser a través de los videojuegos, de los simuladores, y el videojuego me permite tener diferentes vistas del personaje, si puedo tener una cámara subjetiva, si puedo entablar diálogos, y en esos diálogos yo puedo elegir qué decir o qué no a otro personaje. Ni hablar de los parques temáticos, como habíamos visto eh, bueno, de Star Wars es el ejemplo que tenemos. Eh, Incluso creo que en algún momento las personas pueden ir al parque
y enlistarse como una clase para que le enseñen a hacer un Jedi o le enseñen cosas, movimientos de batalla, cómo usar el sable. Entonces, como es otra manera de acercarse y de sumergirse totalmente a la experiencia de ese universo transmedia. Y por otro lado tenemos la extracción, que son esos momentos en donde el prosumidor saca elementos del universo transmedia y los trae como al mundo real. Entonces vemos que aparece merchandising, aparecen la ropa que usan los personajes que vemos en la serie para que la gente la pueda adquirir. Bueno, aparece el fenómeno del cosplay, donde vemos a las personas personificadas como si fueran esos personajes, no solamente en vestimenta, sino también en actitudes y comportamientos. Entonces se va a dar esta simbiosis entre lo que entra y lo que sale de ese universo transmedia. Bueno, un poco de lo que es el parque temático en Disney de Star Wars, y esta idea también de qué es lo que podemos extraer de ese mundo en cuanto a la vestimenta para este fenómeno del cosplay. Incluso por ahí marcas como Coca-Cola, vamos a ver que se adaptan a la forma en que aparecen las bebidas en ese universo narrativo en el parque temático. Entonces también es otra manera de que ese prosumidor siga sintiéndose parte, siga sintiendo que realmente está en esa galaxia no muy lejana. El querido Construcción de Mundos, este va a estar sí o sí, si no está este punto, en los exámenes que escriban, si nosotros les hacemos analizar una narrativa transmedia y que nos aclaren o que nos identifiquen cuáles principios de Jenkins aparecen, si no está este de Construcción de Mundos, no los aprobamos, así que por favor, ténganlo muy en cuenta. Siempre y va a ser sumamente necesario que esté esta idea de red de reglas y de lógicas que permiten que ese mundo sea expandido y que no se empiece a resquebrajar esta idea de que decíamos de, bueno, hay unas ciertas expectativas que se construyeron de cómo tienen que verse los personajes, cómo tienen que actuar, si hay lagunas en la trama, en algún momento se tienen que resolver o no, en el mismo dispositivo, en otro medio, pero eso va a ser algo que tiene que estar súper aceitado y que tiene que ser verosímil. En cuanto a esas reglas se empiecen a resquebrajar o mover, el prosumidor va a perder interés. Y esto pasó en algún momento con Star Wars, y sobre todo con las últimas películas, en la última trilogía, donde la gente empezaba a decir, pero si los Jedi tenían el poder de sanar a la gente, ¿por qué no lo hicieron en las otras 6 películas? Porque en algún momento un personaje como que podía revivir a una criatura, podía hacer que no muera, o sanarlo. ¿Por qué no aparecieron en las otras películas? Entonces ahí hay fallas en esa lógica que se construyó, que tuvieron que ser revisadas, que tuvo que salir gente a hablar, fue todo un revuelo. Por eso hay que cuidar bien esa construcción de mundos y esa construcción de reglas y de lógicas, ese sistema de creencias que van a ser parte de ese mundo. Y Esto bueno, pasó mucho con la última sí, temporada de Juego de Tronos, ¿no? Yo no llegué todavía a esa temporada, pero supuestamente las últimas temporadas dejan un poco que desear. sí, Sí, sí. demasiado. No te vamos a spoilear, pero sí, la respuesta es sí. Sí, yo vi que pasa mucho también que bueno, creo que justo no es como una narrativa transmedia, pero en Attack on Titan, pero lo que pasa ahí es que yo no sé si ya tenían todo planeado desde el principio o lo fueron resolviendo muy bien sobre la marcha, porque me pasa siempre que estoy como, pero ¿y si él podía hacer esto desde el principio? ¿Por qué no lo hizo antes acá? ¿O por qué no lo resolvieron así? Y después más adelante te ponen un capítulo que muy convenientemente te explica por qué no podía hacer eso en ese momento. Entonces también está en la noción que tienen ellos de la totalidad de la historia, porque también te da bronca cuando pasan esas cosas y se quedan sin resolver, porque vos decís, pero al final, o sea, si él hubiera sabido que podía hacer esto, se terminaba la serie en el tercer capítulo. Claro, sí. Sí, es como que encima te da la sensación de que van arreglando los errores sobre la marcha. No tienen que contratar a esos 2 fans como hizo el escritor de Juego de Tronos para decirle, no, este personaje todavía no lo sabía, no puede hacer esto. Eh,
Pero bueno, sigamos. Después ustedes leen el texto de Jenkins y tiene un desarrollo conceptual más amplio de lo que estamos viendo acá, esto es más reducido. Pero estaría bueno de que si alguno es fan de algún universo transmedia, pueda ver si se aplican o no estos principios. Seguramente la mayoría se apliquen, por lo que estoy escuchando los ejemplos. El quinto principio va a ser de la serialidad, y esto es bueno, de la capacidad que va a tener esa narrativa de ser fragmentada en pequeñas unidades para ser ubicada en diferentes medios. Recuerden esto que decíamos al principio de que nosotros tenemos que saber qué es lo mejor que hace cada medio para decir, bueno, esta historia, esta parte de la historia o este crecimiento de este personaje lo voy a contar en esta plataforma y no en esta. Y también tener cuidado de que no pase esto de que por ahí hay información que es súper importante que esté en todas las plataformas y que después no se me resquebraje toda la historia y toda la lógica que construí en ese mundo empieza a no ser verosímil para el prosumidor que lo está recorriendo. Entonces, esta idea de fragmentación sí le va a permitir a los prosumidores adentrarse en la historia y va a ser nos va a dar el pie para que haya múltiples entradas, no solamente narrativas, sino mediáticas. O sea, vamos a ver, como les decía al principio, puedo entrar a una narrativa transmedia por un post de Instagram, por un meme que vi en Facebook, por un QR en un póster, porque vi un tráiler que me gustó de una película. Entonces, esa serialidad, esa idea de que puedo fragmentar ese universo en muchas unidades, para ser distribuida, me va a dar pie a estas muchas entradas y muchas salidas que puedo tener en transmedia. Después la subjetividad, que también un poquito ya lo charlamos, que tiene que ver con la idea que veíamos en el principio de continuidad y multiplicidad, va un poco de la mano con la multiplicidad. Si nosotros tenemos una historia que puede ser abordada con diferentes puntos de vista, de acuerdo a las diferentes percepciones de distintos personajes en diferentes momentos de la historia, o en diferentes escenarios, va a haber una ampliación de la narrativa y se puede dar esta idea de los spin-off que pueden permanecer en la misma plataforma mediática. O sea, si hay una película y yo quiero tomar un personaje de una película, puedo decidir que el medio con el que yo cuente la historia de ese personaje secundario, también sea audiovisual, que sea un corto, que sea una película, o puedo llevarlo a otro nivel y hacer una hibridación en esas plataformas y decir, bueno, este personaje va a tener protagonismo en un juego de mesa, o en un videojuego, o en una intervención espacial donde es el personaje que le va diciendo a la gente dónde tiene que buscar cosas en la ciudad. Eso ustedes lo van a ir viendo. Y esperamos que en el trabajo práctico haya esa hibridación, no solo de hibridación narrativa y de posibilidades de subjetividad en los personajes, sino también de la diversidad de medios que ustedes puedan incluir en la narrativa transmedia. Y por último, el séptimo principio de Jenkins va a tener que ver con... él dice que uno puede darle una capacidad, o puede hacer que la historia tenga la capacidad de motivar a los prosumidores a crear sus propios contenidos. En realidad creo que no se... O sea, no es algo solo de este principio, sino que cómo vamos desarrollando la historia de acuerdo a todos los otros principios que vimos, va a ser más factible o no que ese prosumidor, ese Mireille, ese usuario, quiera participar, quiera contribuir, quiera ponerse a escribir, quiera ponerse a filmar una nueva obra para hacer una contribución un poco más sustantiva, no solamente compartir un post que vio una teoría, sino ponerse a producir, ponerse a generar ese contenido o esas ideas que por ahí faltaban. Y Jenkins va a decir que existen como dos tipos de prosumidores, unos que tienen un rol más, no pasivo, pero sí lo que, no me acuerdo el nombre porque estaba en inglés,
creo que era Tractors, y cumplen la función como de a partir de las cosas que comparten atraer otros fans, otros prosumidores a la narrativa. Y después hay otro nivel de prosumidores que tienen que ver con el principio de profundidad, que son estos prosumidores súper obsesionados con la narrativa, que son el fandom puro y duro, que lo que van a hacer es cavar en las profundidades de la historia y ir buscando nuevas formas para que esto se expanda en esos huecos, en esas lagunas que por ahí en el canon quedaron como medio de lado. Y tienen por eso una función como mucho más activa en lo que es el desarrollo y la expansión del universo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió todo? Porque sé que por ahí en algún momento como que yo me barullo y encima estoy como en un estado de mocosidad importante. Pero si hay algo que no se entendió, por favor, pueden preguntar. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Bien, buenísimo. Y por último, ya quedan estas diapositivas. Esta es una reflexión que Isa nos compartió y que le parecía pertinente que aparezca en este momento, y tiene que ver con la idea de ecosistema. Yo en algún momento les presenté el concepto de que hay unos autores que hablan de ecosistema mediático. Y es que básicamente nosotros vivimos en un mundo en donde estamos rodeados de plataformas, estamos rodeados de medios, que cada medio habla un lenguaje diferente, que cada medio cuenta una historia diferente, que tiene recursos diversos y que esos usuarios o esos consumidores necesitan diferentes competencias como para poder leerlos, acceder a ellos, transitarlos, explorarlos y en el mejor de los casos contribuir a que se sigan expandiendo. Esta idea de ecosistema da la noción de que es algo vivo, de que es algo mutable. Y acá volvemos al inicio con la imagen de los Rusty y esta idea de que en algún momento nosotros podemos construir algo con esos elementos, con esas unidades primarias, pero todo puede ser configurable. Eso que yo armé, mañana Arturo le puede agregar alguna parte, le puede agregar una cabeza que le faltaba. Lo puede desarmar y puede hacer algo mejor. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar con este trabajo co-creativo que van a hacer con la organización social. Esta idea de que les decía en algún momento como de, sí, somos diseñadores y nosotros le ponemos mucha pasión a lo que hacemos, pero también dar pie y lugar a que otras voces intervengan en ese proceso de creación, porque al fin y al cabo las personas que trabajan en la organización social, los voluntarios, los profesionales, o la gente que se acerca porque tiene cierta afección, nadie va a saber más de la organización social o de la temática que ellos. Entonces sí, nosotros podemos contribuir con herramientas, con conocimientos sobre cómo contar o cómo transferir ciertos valores a un personaje, cómo hacerlos más accesibles a cierto público o no, pero siempre tenemos que contar con esa ida y vuelta con la organización para lograr armar una narrativa que cuente con diferentes medios, que en el caso de ustedes tiene que buscar ser una narrativa transmedia, entonces tienen que aspirar a que esa narrativa no solamente esté en los medios que ustedes plantean, sino que en un futuro pueda expandirse hacia otros, que quede siempre abierta a la interacción y a la contribución de esos voluntarios de la organización social, de los profesionales o de la gente que se quiera sumar. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Bien, buenísimo. Esto es solo un esquema. Vamos a ir retomándolo en todas las clases que tengamos. Acá ya veo que hay un concepto que ya se fugó, ya se aburrió de esta clase y se fue, ya se fue a comer.
Eh, pero es un esquema que nosotros consideramos que es importante presentárselos ahora, porque hay un manual que tenemos en la bibliografía, que es muy cortito, es muy fácil de leer, tiene el punto tipográfico súper grande, eh, está presentado de una manera como que es amena. Y es un manual para contar historias transmedia, ese es el nombre. Y divide el accionar de ese diseñador, ese director creativo, o esa persona que quiere empezar a hacer historias transmedia en 4 ejes. Esos 4 ejes van a tener que ver con, primero, lo narrativo, y en lo narrativo se va a alojar todo lo que ya estuvieron haciendo en Medios 1, que es el desarrollo de los personajes, los escenarios, la historia, esta idea de investigación con respecto a la organización social que les tocó, con respecto al tema, con respecto a los voluntarios, con respecto a los profesionales que trabajan ahí. Toda esa construcción como un poco más narrativa va a estar en ese eje. Y es como el punto de partida que ya tienen un poco avanzado. Después van a haber otros 3 ejes. Uno tiene que ver con la participación y la naturaleza de esos Emirex. Ustedes también van a ser Emirex. Que de hecho el nodo que falta acá es de estudiantes. Estudiantes, organizaciones sociales y la Feria de Organizaciones Sociales, más la cátedra de medios, vamos a ser parte de este eje participativo, además de todos los voluntarios que puedan ser captados o no, y de la ciudadanía en sí. O sea, ustedes van a tratar de apuntar a una ciudadanía, la mayoría creo que son de la ciudad de Santa Fe, estas organizaciones. Entonces, ¿qué santafesinos o qué personas que vivan en Santa Fe pueden ser latentes de participar en la narrativa transmedia que ustedes están planteando? Y ustedes para eso van a tener que hacer como eh, un análisis o una segmentación de ese público, por así decirlo. Creo que está explicado de esa manera en el manual. Y van a tener que detectar diferentes tipos de compromiso que van a tener esos Emilex para accionar en la narrativa transmedia. Esto es para que lo vayan leyendo y una vez que tengan el material, que es un PDF que es muy cortito, puedan ir viéndolo con este cuadro, porque este cuadro lo armamos desde la cátedra, no está en el manual. Y después los otros 2 ejes son igual los más importantes. Por un lado está el eje mediático, en donde entran en juego las diferentes plataformas que va a tener su transmedia, si van a tener sitios web, o sea, sí, van a tener que hacer un gestor de contenido que es como un sitio web donde alojen todo, si va a haber redes sociales, cuáles y por qué y con qué usuarios, o sea, con qué prosumidores o qué Emirex, y también las plataformas físicas o esos territorios físicos que por ahí nosotros decíamos de bueno, que veíamos que aparecían en las narrativas de Gravity Falls, por ejemplo, de que en algún momento se les pide a los prosumidores o a los Emirex que vayan a un bosque de Oregon y busquen cosas. Bueno, ¿cómo se puede trasladar a lo que ustedes van a trabajar con la organización social en Santa Fe o no? Puede ser que en algún momento hagan una colaboración con Paraná, no sé si hay una organización similar en Paraná, puede pensarse. También pueden pensarse instancias de realidades aumentadas. Ya vamos a tener una clase en un futuro sobre realidades aumentadas mixtas y virtuales, pero podrían pensar en que eso también integre el eje mediático de su mundo narrativo. Y por último, el eje experiencial, que tiene que ver con cómo se van a ir moviendo esos Emirex de medio en medio y de historia en historia. Y tiene que ver más con esa experiencia de participación que van a tener. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto se los dejo como un mapa, como una guía para cuando lean el manual de contar historias. Lo vamos a seguir retomando porque más adelante, por ejemplo, cuando veamos la clase de arquitecturas de información, navegación y participación, nos vamos a centrar en el eje mediático y un poquito en la experiencia. Entonces vamos a ir retomando esto. Pero bueno, la idea es que lean el texto con esto al lado. Sí.
Yendo a algo más cercano, ¿podría ser un ejemplo de plataforma física, esto que hacían por ahí con la fiesta U, que escondían entradas para que la gente las vaya a buscar? Sí, Y, sí, sí, totalmente. ok. Sí, incluso son iniciativas que por ahí hacen bastantes negocios o, bueno, o eventos como fiestas que te dejan invitaciones o te dejan pistas para después ser canjeadas por otra cosa. Sí, sí, es una instancia y es un recurso que se puede usar. Y esa es toda la clase de hoy. Este material está colgado en la plataforma, así que cualquier cosa lo pueden descargar. En este nodo que falta, dice estudiantes, así que bueno, anótenselo por ahí. Después lo completamos en las futuras clases. Bien, Arturo, me olvidé de algo, había algo más que aportar y se me pasó, o que algo que vos veas que también puede sumar. No, Laucha, creo que fue súper completo. Quizá, no sé si hay tiempo hoy o en otra clase para ver ejemplos de años anteriores, o como para verlo en algún Ah, momento, y sí. creo que ahí se podría, como para ver en funcionamiento esas cosas que estuvimos charlando, como para que quede más claro. Porque hay producciones de años anteriores que están muy buenas realmente de los estudiantes, y sí, creo que también estaría bueno eso. Sí, tenés razón. Yo acá les dejo en el chat Sí. ese link, guárdenselo, y ahora Si vamos hay a ver. tiempo, si no, no sé. No, no, sí, capaz que llegamos a Sí. ver uno o Ajá, dos. bueno. Em, lo tengo del año pasado, porque no hicimos esa curaduría aún, pero podemos ver alguno de 2022. Mm. Igual ahí en el link que les pasé es como que están los de 2022, 21 y 20, como para que vean la producción transmedia de sus compañeros de años anteriores. Em, Creo que la de 2020 no tiene nada que ver con las organizaciones sociales, sino que era del COVID, pero bueno, está la idea Mm. de transmedia eh, de igual manera. Vamos a ver si podemos ver uno. Eh, Ayelen, ¿todo bien? ¿Algo que por ahí quedó en el tintero y quieras agregar? No, para mí está bastante claro. Sí, cuesta diferenciarlo en algunas cosas, pero no, muy clarito. Sobre todo con los ejemplos que fueron hablando los chicos. Sí, los ejemplos siempre suman un montón. Bueno, vamos a ver si podemos ver este, si no se me tilda todo. Ujú. A ver. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Bien. Sí, sí. No sé si tiene audio. Creo que es solo un música incidental de fondo. Bueno, está bien. Estos son ejemplos y en el TP2, después van a ver cuando lleguen a esa instancia, nosotros les vamos a pedir que hagan un video de demostración de cómo es el recorrido de esos Eminex por su narrativa transmedia o por algún fragmento de la narrativa transmedia que crean que es importante. Así que bueno, voy a quitar mi cámara y el audio para que no se tilde.
Una de las opciones para entrar a nuestra narrativa es a través de los stickers pegados en postes o paradas de colectivos. Los mismos llevan al Emirec a un quiz, que al finalizar los dirige el sitio web. Otra opción es a través de afiches pegados en las facultades, donde los personajes piden voluntarios. El QR nos lleva al sitio donde está el formulario y se conoce más de la historia. La tercera manera es a través de mapas físicos que se encuentran en la ciudad. Los mismos generan intriga. El usuario podrá entender de qué se trata con el QR que se encuentra en su dorso, el cual los dirige al sitio web. Otro camino es a través de las publicidades de Instagram. Con estas se puede conocer el feed, los personajes, interactuar y además el sitio se encuentra en la biografía. También hay una publicidad de la aplicación móvil que lleva al usuario a poder jugar, donde elige su personaje para poder pertenecer un rato a la historia. Al final se gana un póster para imprimir y también los invita al sitio. Pasando al gestor, los personajes nos invitan a acompañarlos en su aventura. Podemos ver una animación y para seguir la historia está el mapa debajo. También está el link para descargar la app para la realidad aumentada de las paradas. El Emirec irá por la ciudad en busca de los QRs para poder continuar con la historia. En la misma se encuentran partes para la realidad aumentada y además están las raspaditas. Si sale la lámpara plateada no se gana nada, pero si se llega a encontrar la lámpara dorada consiguen el premio. Pasando de nuevo al sitio web podemos conocer un poco más de cada uno de los personajes, los cuales nos invitan a conocer un poco más de su historia, saber cómo es que llegaron hasta la lámpara. El Emirec pasará por distintas plataformas, donde podrá leer, escuchar y hasta interactuar con los personajes. En la sección de la organización se encuentra el formulario para ser voluntario y además el Instagram. En proyectos se encuentran disponibles los trabajos de cada integrante del grupo del cuatrimestre pasado y el proceso de este trabajo. Bien, ahí en el link que les dejamos en el chat están las listas de reproducción de los trabajos de 22, 21 y 20. Vamos a ver si durante la semana podemos subirlos de 2023, que por ahí también les pedíamos un poco más de complejidad. Pero la idea es que puedan ir avanzando, si ya tienen los grupos conformados, sobre el audiovisual y el podcast que ya hicieron, ir tratando de pensar, bueno, qué personajes son factibles de seguir utilizándose para expandir la narrativa. Voy a ver si puedo compartir el trabajo práctico, pero creo que el primer visado tenía que ver con esto del eje narrativo, justamente con cómo se van a seguir desarrollando los personajes y los escenarios y las atmósferas. A ver si lo encuentro por acá. Profe, yo quería pedir, porque Sí. quedé sola y no puedo conseguir el grupo porque ya pregunté en todos lados si me podía sumar a un grupo de 4. En el caso de que sí, que no haya un grupo de 3 o 2, vamos a tener que, sí, que aceptar el de 5, sí. Bueno, Sí, porque ok, la ya. idea no es que quede sola, sino que sea un Sí, trabajo. Pero el grupo de 5 va a tener que nada, presentar una producción como un poco más compleja, quizás, porque hay un integrante más. bueno, ok. Pero sí, si no hay otra instancia, o sea, no hay otro grupo de 3 o 2, no hay problema. Consigna, acá está. Compartir. Eh, sí, es eso, sí. Sí. El primer visado va a tener que ver con la construcción de los personajes, los escenarios, las atmósferas y las historias expandidas. Ustedes tienen la ventaja
de que este año nosotros trabajamos en continuidad con lo que se hizo en Medios 1. El año anterior, los estudiantes que cursaban Medios 2 tenían que hacer esto de cero. Entonces, para el visado 1, ustedes ya tienen un avance hecho de lo que puedan recuperar de el trabajo de podcast y del trabajo de el corto audiovisual que hicieron el cuatrimestre anterior. Entonces la idea es que puedan complejizar esos personajes, retomen lo que vimos en Medios 1, de estos identikits de cada personaje, de cómo era el desarrollo psicológico de cada uno. Recuerden lo que hablamos en la clase, cuando hablamos de narrativas transmedia, hablamos de una construcción de mundos. Entonces hay un mundo en donde están inmersos estos personajes, que es un mundo que tiene lógicas, que tiene reglas, que las personas que ya vimos a esos personajes los conocemos de cierta manera y esperamos que actúen de cierta manera. Entonces, si ustedes plantean que un personaje tiene tal desarrollo psicológico o tal construcción eh, física, psicológica y sociológica, como habíamos visto en el cuatrimestre anterior, esta idea de construcción un poco más compleja para que no sean personajes de cartón, sino que sean tridimensionales, eh, nosotros esperamos que eso continúe, que tenga una coherencia, que sigan siendo verosímiles. Y en el caso de que haya habido alguna cosa que quedó pendiente de esa construcción de Medios 1, bueno, la idea es que puedan seguir ajustando esos personajes, esas historias, ese background que tiene cada uno, para lo que van a hacer en este cuatrimestre. Así que el primer visado tiene que ver con esta construcción narrativa, con esta construcción de mundo, si hablamos en términos de Jenkins. No estoy segura de cuándo es el primer visado, creo que la clase que viene no, que tienen como una clase de ajuste entre ustedes, no estoy segura, lo voy a chequear, porque como tuvimos paro, corrimos todo el cronograma, pero en el cronograma está la fecha de los visados, de los parciales, de las entregas. Si hay algún futuro paro o un futuro inconveniente, nosotros lo vamos a estar comunicando, pero traten de siempre remitirse a este documento. Ahí va. Ahí va, sí, lo corrimos porque no nos daba con el paro. El visado 1 va a ser la semana que viene, después la próxima semana van a tener un tiempo de reorganizarse para hacer el visado 2 recién el 18. Así que sí, esta construcción de mundos, personajes, escenarios y atmósfera va a tener que estar para presentarse la semana que viene. Esto lo vamos a hacer con pechacuchas, como veníamos trabajando, y lo van a tener que subir a la plataforma. Después le vamos a habilitar una pestaña en la parte de actividades. Seguramente sea el mismo miércoles y dure hasta la tarde. Así lo pueden subir ahí. ¿Alguna duda con respecto a esto último? ¿A qué se visa, cómo se visa y cuándo se visa? No. Bien, buenísimo. No, creería que no. Perfecto. Si llega a haber algún inconveniente con los grupos, por favor avísennos. Después, si quieren volver a contactar con las organizaciones, se lo recomendamos. Si llega una instancia en que no les responden, también avísennos, porque ellos asumieron el compromiso de hacer un trabajo colaborativo y nada, nosotros tenemos que estar al tanto de qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, si no hay preguntas, consultas o comentarios, podemos dar por terminada la clase y nos vemos el miércoles que viene. Bárbaro. Gracias. Buenísimo, nos vemos.